Partimos. Los estados de la materia, ¿cierto? Conocemos el sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? ¿De qué van a depender? De la separación de las moléculas de cada uno. En el estado sólido, ¿cierto? Se encuentran muy juntitas, muy ordenadas. En el líquido un poco más dispersas, ya se pueden mover. Y en el gaseoso ya se mueven a grandes velocidades. Tenemos que distintas propiedades para los distintos estados, ¿cierto? En los gases hay mayor difusión, es decir, se pueden mover, se pueden comprimir, ¿ya? Y la densidad es muy bajita porque son livianos. En el caso de los sólidos, puede presentar elasticidad, tenacidad, que es la resistencia a quebrarse, dureza, maleabilidad y ductibilidad, es decir, que se pueden moldear, y resistencia, ¿cierto? Que pueden resistir grandes esfuerzos. Hay una escala de dureza, según la escala de Mohs, que nos indica qué tan blandos son los distintos sólidos. Ya eso solo para ver las características de los sólidos. Y en el caso de los líquidos, tenemos que tienen una forma y volumen. Ya, pues no estoy jugando con la pantalla. ¿Quién está jugando? Chiquillos, por favor, tienen que comportarse en la clase porque si no, no hacemos más. Que no se salen, Yera. Ya. Entonces. Ya, volvamos a la pantalla. Tenemos que existen fuerzas intermoleculares. ¿Qué quiere decir? Las moléculas o los átomos tienen cargas eléctricas, ¿ya? Entonces, dependiendo de esas cargas, van a tener distintos tipos de atracción. ¿Cuándo vamos a ver esto? Cuando vemos la disolución de la sal en agua, ¿ya? Y cuando hablamos de solubilidad. ¿Me puedo adelantar esta? Ya. Tenemos al agua, esa es la estructura, ¿cierto? Como solvente universal. ¿Por qué? El agua tiene características polares. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una parte positiva y una negativa, ya dada por el oxígeno. Entonces, si nosotros ponemos sustancias en agua y que también sean polares, es decir, tengan una diferencia de carga positiva y negativa, vamos a tener que van a haber fuerzas de atracción entre ellas y va a ser posible la disolución, ¿ya? Esto es lo que estamos viendo a grandes rasgos. Primero, dijimos que la materia, ¿cierto? Era todo lo que compone todo lo que nos rodea. Y la materia tenemos sustancias puras y tenemos mezclas, ¿ya? Dentro de las sustancias puras vamos a tener los elementos y los compuestos. Los elementos tienen el mismo tipo de átomo y son los que están en la tabla periódica. Y los compuestos son aquellos que están formados por uno o más átomos distintos. Bueno, bro. También tenemos las mezclas y pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas yo no puedo distinguir a simple vista los componentes. Bueno, Las heterogéneas sí. Y también dentro de las homogéneas vamos a tener las famosas soluciones o disoluciones químicas, ¿ya? En las heterogéneas las vamos a clasificar como suspensiones y coloides. Esto dependiendo del tamaño, ¿ya? Las suspensiones y los más grandes son los coloides. Y donde nos detenemos más es hablar de las disoluciones, que tenemos soluto y solvente. Estos son los componentes de las disoluciones químicas. El soluto es el que está en menor cantidad y el solvente está en mayor cantidad y disuelve al soluto, ¿ya? Y dentro de las características o la cantidad de soluto que haya, vamos a tener tres tipos de soluciones: saturada, sobresaturada e insaturada, ¿ya? Entonces, en la saturada yo tengo la cantidad de soluto que puedo disolver, la máxima cantidad de soluto que puedo disolver. En la sobresaturada hay más soluto, por lo tanto, puede que precipite. Ya, por ejemplo, si se le echa al té una cucharada de azúcar,
ya la disuelve, pero si le echa tierra, ¿no? Se le va a ir al fondo porque está sobresaturada, no puede disolver. Ya, en la Oh, insaturada. desactiva el audio. Ah, ustedes entraron después, por eso que no tienen audio desactivado. Ya, yo recién me metí y no la escuchaba delante. Ya, Ir al baño. ya, Matías, córtala. Te voy a mutear. Venga, tía. Buena canción. Buenas, mamá. Disoluto. Hola, Silencio. profe. Hola, después hablamos. Déjame Hermano, pon atención. Oye, cállense, po. tampoco. Por eso. Cállense. No puedo volver a silenciar. Ahí está. Ya, estábamos en las soluciones saturadas, que tienen la máxima cantidad de soluto que puede disolver, sobresaturada, que tiene más soluto y por lo tanto la disolución ya no puede disolver más, y la insaturada, que es aquella que tiene poca concentración de soluto y se le puede seguir agregando, por ejemplo. Sí. Las mezclas heterogéneas, habíamos dicho que son aquellas donde podemos ver los componentes. Aquellas mezclas heterogéneas, por ejemplo, tenemos espumas, también el humo, la leche es una mezcla heterogénea porque tiene compuesto con pequeñas partículas de grasa que a simple vista no se ve, pero a la luz sí se puede notar que es una mezcla heterogénea. La gelatina, ¿cierto? Las pinturas, todos esos son compuestos heterogéneos. Homogéneos no los podemos distinguir a simple vista, ya se ve algo en una fase. Dijimos las soluciones tienen dos componentes, el soluto y el solvente. ¿Ya? El soluto es el que está en menor proporción, el solvente es el que está en mayor proporción y es el que va a disolver al soluto. Por ejemplo, si agregamos azúcar al agua, ¿cierto? Vamos a tener una mezcla, vamos a hacer un té. Nuestro soluto va a ser el azúcar, ¿cierto? Y el solvente va a ser el agua caliente. Si vamos a preparar un jugo, también. Entonces la sal igual es un soluto. La sal también es un soluto, exacto. Una buena inteligente. Oiga, tía. ¿Qué pasa? Esto está lo que usted mandó, ¿cierto, no? Sí, pues es la primera que les mandé. La primera, ¿no? La primera, sí. Ya, yo no había cachado. Ya. Ya Los sí. tipos de soluciones pueden ser cualquier estado, chiquillos, no piensen que es solo líquido y sólido. Canción no aplico. Podemos tener disoluciones en gas, gas líquido, líquido líquido, líquido sólido, líquido gas, por ejemplo, una bebida. Esa sería una solución de líquido con gas, ¿ya? Pero no piensen solo en una sal y agua. Piensen que también pueden haber otros estados de la materia que están. El aire, por ejemplo, es una mezcla de gases y es una mezcla homogénea, ¿ya? No hay que quedar, los sólidos, por ejemplo, la soldadura es una aleación entre estaño y plomo y nosotros no podemos distinguir a simple vista los componentes, pero sí es una disolución, ¿ya? Acá tenemos un vaso con agua y alcohol y acá un vaso precipitado con agua y gasolina. ¿Qué podemos ver? En este caso, en el primer vasito de agua con alcohol, podemos ver que veo solo una cosa, ¿ya? No puedo distinguir a simple vista que hay alcohol. Pero acá se forman dos fases. ¿Qué quiere decir esto? Que estos componentes no se mezclan. ¿Por qué no se mezclan? Porque el agua es polar. ¿Qué quiere decir polar? Que tiene especies de cargas. Y la gasolina... Tiene polos. Exacto, tiene polos. Y la gasolina no. Por lo tanto, no se pueden juntar. En cambio, el alcohol, que está aquí, sí interactúa con el agua, formando puentes de hidrógeno, que es un tipo de atracción electrostática. Entonces, como los dos son polares, los dos se van a mezclar y van a formar una disolución. En cambio acá, que no se pueden juntar, van a formar una mezcla heterogénea. En la última guía de disoluciones, hablaba de cómo disolver la sal. Acá tenemos la sal, cloruro de sodio, son distintos cristales. Y estos cristales van a ser atraídos por las moléculas de agua, ¿cierto? Que tienen un polo negativo debido al oxígeno y un polo positivo debido al hidrógeno.
Entonces, el polo negativo se va a acercar al sodio, que tiene carga positiva, ¿cierto? Porque carga opuesta se atraen. Y el cloro va a ser atraído por la parte del hidrógeno del agua. Entonces, de a poquito, esta red cristalina se va a ir desarmando y la sal se va a disolver en el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense aquí. Este es uno de los componentes de la sal, el sodio, y va a ser atraído por las moléculas de agua por la parte negativa. Parte negativa con el ion sodio positivo. Y lo mismo va a pasar con el cloro, ¿ya? Entonces, a este proceso se le llama hidratación o solvatación, cuando es atraído por las moléculas del solvente y los separan de la red cristalina para disolver. Por eso que se disuelve la sal. Aquí hablamos de solubilidad. Tenemos distintos vasitos, ¿cierto? Y el color nos va a indicar cuán concentrado está. Podemos decir que este vaso tiene muy poquita cantidad de soluto, entonces le vamos a llamar insaturado. En este se observa que está más oscurito, pero no hay ningún residuo abajo, ningún precipitado, por lo tanto va a estar saturado. Quiere decir que va a disolver la máxima cantidad de soluto que puede. Y en este observamos que se fue al fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que no pudo disolver más. Por lo tanto, es una solución sobresaturada. ¿Ya? La temperatura puede provocar varios efectos en la solubilidad. ¿Ya? Puede hacer más soluble o menos soluble una sustancia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la Coca-Cola cuando hace calor? Y yo dejo un vaso de Apaga Coca-Cola. el micrófono. Cuando dejo un vaso de bebida, me doy cuenta que un rato después ya no tiene gas. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, en el caso de los gases, si yo aumento la temperatura, la solubilidad disminuye. Es decir, el gas ya no quiere estar aquí en la mezcla, se va. Por eso que la bebida se desvanece, por decirlo así. En cambio, en el caso de las sales o de compuestos sólidos, si yo disuelvo una cucharada de azúcar o de sal en agua caliente, se va a disolver más rápido que en agua fría. Por lo tanto, en el caso de las sales, al aumentar la temperatura, la solubilidad aumenta. Cambio en los gases, al aumentar la temperatura, la solubilidad va a disminuir. La presión también ejerce puede provocar disolución, pero el efecto se va a ver solo en los gases, ¿ya? Entonces, si yo aumento la presión, es decir, lo junto más, obviamente se van a disolver mejor. Aquí teníamos lo mismo que yo les explicaba, que es la disolución, ¿ya? Cuando se pueden separar en dos iones, en la parte positiva y la negativa, y son rodeados por la molécula de agua. Los componentes que se pueden separar en iones se les llama electrolitos, ¿ya? Y también aparecía en una de las guías. Y los electrolitos son capaces de conducir la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque poseen cargas que en disolución acuosa pueden viajar, es decir, pueden transportar electrones, ¿ya? Y también vimos algunas técnicas de separación. Por ejemplo, cuando yo quiero separar un sólido de un líquido, puedo filtrar. Cuando quiero separar dos líquidos, puedo destilar, es decir, como los dos tienen un punto de ebullición distinto, hay uno que se va a transformar en gas y luego el otro. Entonces yo los puedo separar por destilación. La cristalización también. Tengo un sólido en un líquido y al evaporar todo el agua me va a quedar solo el cristal del sólido. Cromatografía es otra técnica más compleja que los componentes se van a disolver, van a desplazarse a distintas velocidades, entonces van a dejar una marquita en el papel. El tamizado es como un colador, donde voy a separar distintos sólidos por tamaño generalmente. ¿Ya? Las concentraciones ya los vimos y esto todavía no nos toca ver, así que vamos a dejar de